Como ven, ha pasado mucho, en muy pocos días está pasando mucho y todavía no he terminado porque hoy seguimos en la parte 3 de qué está pasando con el proyecto de ley de reforma migratoria y de qué se trata. Vamos a hablar de la penalidad de los 3 y los 10 años, vamos a hablar de cambios en las visas familiares, vamos a hablar de qué pasa cuando se muere el peticionario y todo eso lo vamos a hacer en un minuto. Muy bien, entonces hablemos. El proyecto de ley de reforma migratoria es un proyecto, ya lo dijo Astrid, es un proyecto, así que si viene alguien y te ofrece te ofrece ponerte en línea, tengo que decirte que no hay línea. Si te ofrece apuntarte para algo, para que estés listo cuando pase la reforma, te están transando, no te dejes agarrar de tonto, ¿ok? Entonces, empecemos. ¿Qué es una de las cosas que está escrita en ese proyecto de ley de reforma migratoria? La más importante de todas, yo creo, es esta. Se acabarían las penalidades de los 3 y los 10 años. ¿Qué significa eso, Katia? Significa que ya no se le penalizaría a una persona por haber salido y entrado de los Estados Unidos indocumentado. Y eso sería una reforma migratoria por su propia cuenta. Porque en este momento, hoy en día, en los Estados Unidos, hay millones de personas que están casadas con el ciudadano, que tienen el hijo ciudadano americano y que no pueden arreglar papeles, nomás porque tuvieron que salir, estaban viviendo aquí indocumentadas y salieron a su país y volvieron a entrar indocumentadas. Nomás por eso tienen un castigo permanente y mientras vivan en los Estados Unidos no podrán arreglar papeles. Y este proyecto de ley de reforma migratoria acaba con esa ley, la desaparece. O sea que si este proyecto de ley pasara y usted dijera, yo califico para la reforma, pero también tengo mi esposo ciudadano, la reforma demoraría 5 años antes de que usted pudiera pedir la residencia y otros 3 años más antes de que usted pudiera pedir la ciudadanía. Sin embargo, usted en ese momento, sin la penalidad de los 3 y los 10 años, podría pedir la residencia automáticamente a través de su esposo ciudadano y 3 años después podría pedir la ciudadanía. Así de masivo sería el cambio. Así que si esta noticia es bonita para usted, porque es muy bonita para mí, yo creo que cuando yo les digo, si nos dieran la mitad, muchachos, de lo que está escrito aquí, ya la haríamos. Pues esta sería una de esas cosas que definitivamente necesitamos. Necesitamos acabar con la ley de los 3 y los 10 años para que millones de personas puedan arreglar sus papeles. Bueno, ya les conté lo que dice entonces este proyecto de ley de reforma migratoria acerca de la penalidad de los 3 y los 10 años. Luego, otra cosa que me llamó muchísima la atención y que me encanta es que en este proyecto de ley de reforma migratoria se trata de reorganizar todo el asunto de la inmigración familiar. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con la inmigración familiar es que tenemos un sistema de cuotas, ¿no? Y siempre les hablo de ya iba a decir una grosería, de las cuotas. Siempre les hablo de las cuotas porque les digo, ¿por qué se demora tanto? La gente me pregunta, ¿y por qué se demora tanto para México? ¿Por qué están tan retrasados? Porque hay una cuota. Hay un cierto número de visas visas son las green cards. Hay un cierto número de green cards que se entregan por cada país. Y como la inmigración de México es tan brutal, es tan fuerte, pues nos usamos esas green cards, el límite de esas green cards la usamos muy rápido. Y entonces, en este proyecto de ley de reforma migratoria, lo primero que nos dicen es esto. Lo primero que nos dicen es, la categoría F2A, que es hijo menor de edad o esposo o esposo de residente legal, van a salir completamente del sistema de cuotas y a esos familiares les vamos a llamar familiares inmediatos, igual como si fueran el esposo o el hijo menor de edad de un ciudadano americano. Y de esa forma vamos a liberar una cantidad increíble de visas para green cards. Así que eso es una súper noticia. Sería una maravilla que eso pasara, porque eso liberaría muchísimas visas que se le podrían dar a los hijos mayores de edad, a los hijos casados y a los hermanos de ciudadanos americanos. Si usted está de acuerdo conmigo,
póngame un dedito, póngame un corazoncito, suscríbase al canal de Inmigrando con Katia y por sobre todas las cosas, ayúdeme a compartir la información. Entonces, ese es el primer gran cambio que este proyecto de reforma migratoria propone para mejorar el programa de inmigración familiar. Sacar de la cuota a los esposos y los hijos menores de edad de residentes legales y pasarlos a la categoría de familiares inmediatos. Otra cosa que es bien importante es que en este proyecto de ley se propone que todas las visas no usadas desde 1992 hasta el 2020 sean recapturadas para que se puedan usar y eso haga que la inmigración que está tan lenta avance. Así que eso también sería espectacular. Si pudiéramos usar, y usted me dirá, ¿pero qué visas no usadas? Es que si usted es de México, le aseguro que no hay ninguna visa que no sea usada. Pero si usted no es de México, hay categorías en las que sobraban las visas cada año y se perdían, porque no tenemos una ley para recapturar esas visas. Entonces, en este proyecto de ley se contempla recapturar todas las visas familiares y de negocios y de trabajo que no se hayan usado para poder usarlas ahora. En este proyecto de ley se aumenta el número de visas de 140,000 a 170,000. Yo sigo pensando que es muy poquito, pero algo es algo, ¿verdad? Tampoco me voy a poner sabrosa porque hay que pedirle a Dios que algo de esto pase. Y ahora nos vamos al asunto de qué pasa cuando se muere el peticionario. En el mundo de la inmigración hay dos términos que nosotros usamos mucho, el peticionario y el beneficiario. ¿Y quién es el peticionario? El peticionario es el ciudadano o el residente que hace la petición. Y el beneficiario es el familiar que es extranjero, que recibe el beneficio de la petición. Bueno, pues como ustedes saben, en este mundo de la inmigración, en la mayoría de los casos, tenemos que esperar muchísimos años antes de que la visa se convierta en una residencia. Y entonces, muchas veces el peticionario se nos muere, así como está escuchando, se muere. Y cuando el peticionario se muere, generalmente la visa se muere y nos quedamos en la nada. Bueno, pues entonces este proyecto de ley también contempla esas situaciones. Entonces empecemos por el principio. Si usted está casado con un ciudadano americano y su ciudadano americano no lo ha pedido, en este proyecto de ley dice, si usted estuvo casada más de 2 años, entonces ahora usted puede hacer una petición durante los 2 primeros años después de que se muera el esposo y le vamos a tratar como familiar inmediato que es. Si usted tenía una petición familiar ya en el sistema, su petición no se va a morir. Si usted era el hijo de un ciudadano o de un residente y en lo que usted esperaba su cita o su residencia, su peticionario se muere, usted se va a mantener como el familiar inmediato, su visa no se va a perder. Si usted estaba esperando una visa de esas que hay que esperar mucho y su peticionario se muere, su caso continúa, su caso no se muere. Así que creo que es también una muy buena noticia porque en este momento, bajo las leyes actuales, tenemos algo de ayuda, pero tenemos un zafarrancho re complicado. Así que esto hace como que todo más simple, como que pone a todo el mundo en el mismo nivel y ayudaría muchísimo para solucionar estos casos. También habla de qué pasa cuando yo estoy esperando una residencia y salgo embarazada. Yo soy la extranjera y salgo embarazada. ¿Qué pasa con mi bebé si nace en otro país? Y de acuerdo a este proyecto de ley, dice, ese bebé también se convierte en un familiar inmediato y puede entrar contigo. Ok, hay una parte en este proyecto de ley que yo no sé si la han puesto y realmente tienen la intención, pero en este proyecto de ley dice que la categoría F2B, que son los residentes pidiendo hijos solteros mayor de 21 años, cambiaría a una categoría donde también pueden pedir hijos casados, así como lo oye. Y eso sería espectacular, porque en los últimos 30 años, con la ley tan horrorosa que tenemos, el residente solo puede pedir hijos solteros. Y lo que normalmente pasaba era que como se demoraba 800,000 años, el hijo se casaba, pues porque la novia no quería esperarlo, ¿no? O sea, la novia decía, no, tú me cumples, tú te casas. Y en el momento que se casa el hijo, la petición se muere. Y si esta ley pasara,
entonces los hijos solteros no tendrían que tener miedo de casarse. No sé si realmente va a pasar así o no, pero está escrito y me encantó. Se los estoy contando porque es una de esas cosas, esos detalles que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Ok, la otra cosa que es súper, súper, súper importante que encontré escrita en este proyecto de ley es que, ¿se acuerdan que yo siempre les digo que el peor crimen que alguien puede cometer en inmigración es decir que uno es ciudadano americano cuando no lo es, ¿no? Eso es lo peor de lo peor de lo peor que puedes hacer. Si haces esa tarugada, estás cavando tu propia tumba y clávate en ella porque no vas a arreglar. Bueno, en este proyecto de ley dice que no se va a considerar como un fraude ni como el delito que está considerado siempre y cuando la persona lo haya cometido antes de los 21 años. No será considerado un delito ni una razón para deportarte ni para negarte las cosas si cometiste el delito antes de los 21 años. Así que yo espero en Dios que esto suceda porque en la mayoría de los casos son muchachos jóvenes los que hacen esta tarugada de decir que son ciudadanos americanos o de tratar de cruzarse la frontera con una acta chueca o con algo de eso. Así que esta noticia es muy, muy importante. Así que por favorcito, ayúdenme a compartirla para que toda la gente que no cree, pero que no piensa que nada va a pasar, pero que esto necesita que pase, que me escuchen para que me puedan ayudar con sus llamadas, con sus cartas a los congresistas, con hacer el trabajo de hormiga que necesitamos hacer para mirar un día nuestra reforma migratoria. Si le está gustando el capítulo de hoy, el show de hoy, lo único que tiene que hacer es ponerme un dedito de me gusta, compartirlo, dejarme saber que está conmigo y así avanzamos. Ok, luego hay otra provisión, y esta es la última que les voy a contar, donde a las viudas se les permitirá un parol para que puedan venir acá a hacer su trámite de residencia. ¡Ay! El notición de la carga pública. Resulta que la Corte Suprema acaba de decir hoy día también que va a tomar el tema de la carga pública y nosotros, la verdad, no queremos que eso suceda. Así que esperamos que el presidente Biden cambie el asunto de la carga pública lo más pronto posible para que no tengamos que llegar a las cortes. Así que, Saraí, ánimo, ánimo. Hay que seguir luchando y con esperanza de que la carga pública se nos acabe pronto.